Se ha generado una psicosis muy importante, y es verdad. Las picaduras de alacranes ocurren durante todo el año. La gente debe saber de que cuenta con un hospital, que es el Hospital San Carlos, con una experiencia muy grande en picaduras de alacranes. Eso se debe a que las picaduras de alacranes son muy comunes, no en Casilda, sino ya prácticamente a nivel internacional. Prácticamente tienen la misma expansión que tienen los piojos en los chicos a nivel internacional, y es un problema. Hay más de 60 especies de alacranes. Nosotros contamos en el lugar con 2 especies, de los cuales una es, no podamos decir benigna, pero es la menos maligna, y la otra es un poco más agresiva. ¿Cómo identificarlos? Bueno, justamente el más benigno es el más feo. Es decir, el que el aspecto de verlo parecería sumamente peligroso, y es sumamente oscuro, negro, totalmente negro. Ese es el menos peligroso. El más peligroso es uno marroncito, clarito, que tiene una franja marrón más oscura en el lomo, que las pinzas de adelante no son tan grandes, sino que son más bien finitas. A grosso modo, de solo verlos, uno fácilmente se da cuenta. Uno es negro y justamente tiene pinzas muy gruesas y tiene el aspecto de ser muy malo. El problema no está en las pinzas, sino que está en la cola, que es donde inyecta con su aguijón, inyecta el veneno. Y el más maligno es justamente uno marroncito, más clarito, con un lomo más bien marrón. Gerardo, ¿qué hacer frente a la picadura de un alacrán? Bien, las picaduras de los alacranes en nuestro medio no son tan mortales como la gente en este momento está tan preocupada. En ningún momento hemos tenido una muerte por picadura de alacrán, porque son rarísimas. Son rarísimas por la situación de que la picadura no es tan tóxica como se cree, sino que se transforma en tóxica de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, generalmente las picaduras son en las extremidades, en los pies o en las manos. El problema es si la picadura se produce en el cuello, por ejemplo, porque está muy cerca del sistema nervioso, que es el cerebro, y está muy cerca del corazón. Especialmente si eso es un bebé o es un chico, porque el peso corporal, la superficie corporal es mucho más chica y tiene una expansión mayor. Ni hablemos si de alguna manera este chico puede tener alguna falencia inmunológica, es decir, de defensa, que tenga una enfermedad, que sea diabético, que tenga un problema renal o que tenga alguna otra circunstancia. Eso también se traslada a la otra punta de la vida, es decir, a la gente muy grande, al viejito, a la gente de edad, donde por su edad generalmente tienen falencias, entonces también se hace mucho más propenso, pero siempre la picadura, estamos hablando de que se produzca en zonas muy complejas, como sería el cuello, en la cabeza o en la cara, que son raras, pero pueden ocurrir. ¿Qué hacer entonces frente a una picadura? ¿Cómo actuar? Sí, primero y fundamental, tranquilizarse. Las picaduras de alacranes no consideran de que son mortales. El hecho de que hubo un solo caso en Buenos Aires, el chico fue recuperado en terapia intensiva, fue grave porque justamente fue picado en el cuello. Nuestro hospital está muy preparado para este tipo de circunstancias, tiene un protocolo. El protocolo significa de que no depende del criterio del médico que lo va a atender, si tiene o no tiene experiencia, sino que tiene concretamente toda una actitud médica perfectamente protocolizada. Van a estar detenidos en la guardia durante 2 horas para evaluación de sus síntomas, es decir, si se transforman en peligrosos, si la lesión progresa y comienzan a producir trastornos en la presión arterial, transpiración fría, si se baja la presión, si sube la presión, si tiene trastorno del sensorio. Todo eso van a dar pautas médicas que pasan a situaciones de gravedad, o por lo contrario está en una lesión local que se hacen tratamientos locales con coberturas de antibióticos y coberturas de antitetánica, y la mayoría pasan a su casa. Es muy común frente a estas situaciones que circulen tratamientos locales, que se llaman tratamientos caseros. Evitarlos. Es muy común porque lo vemos en las películas de cowboy, y es que le chupan la herida para sacar la cosa. Eso es terrible. La otra es hacer un torniquete. No, todo eso está prohibido. Lo que sí está aceptado localmente es lavar la herida con agua y jabón,
y fundamentalmente utilizar hielo. Es decir, enfriar la zona de la picadura. Eso es importante porque el hielo produce una vasoconstricción y retarda la expansión del veneno a la vía sistémica, es decir, a la sangre. El hospital, como les dije, cuenta en este momento con suero antiofídico y cuenta con suero antialacrán. No significa que alguien que esté picado por un alacrán hay que hacerle el suero antialacrán. Solamente es para los casos muy, muy severos con demasiado riesgo de vida. Es decir, el hecho de hacer un suero antialacrán se debe hacer exclusivamente en terapia intensiva, porque el paciente ya está en terapia frente a condiciones hemodinámicas de agresividad por alguna razón con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente ante esta picadura. Porque el suero está realizado con el antídoto, los anticuerpos se extraen de la sangre del caballo, es decir, que están hechos con plasma, suero de caballo. Por lo tanto, es un suero heterólogo que puede llegar a producir reacciones anafilácticas, es decir, reacciones alérgicas muy importantes. Por lo tanto, la decisión de hacer un antídoto no es tan sencilla como para que se exija en una guardia médica que se le haga un antídoto porque fue picado por un alacrán. Eso es una indicación suprema médica, ni siquiera es de la guardia, pasa a terapia intensiva y es indicación del terapeuta o del agente de terapia intensiva de acuerdo al cuadro de gravedad del paciente. Doctor, entonces, resumiendo los pasos frente a una picadura de alacrán, hielo y trasladarlo al hospital más cercano, o en este caso al hospital de Casilda. Exactamente, y como decía el chavo, que no cunda el pánico, fundamentalmente.